Entonces, buenos días muchachos, para los que igual lograron ingresar recién. Mi nombre es Jorge Luis Contreras Kisbert y conmigo van a llevar la materia de metrología. Bien, voy a proceder a llamar lista. Van a estar atentos. Aguilar Claros. Presente. Ya. Aguirre. Presente. Arias. Arias Yuhra. Valderrama Alba. Presente. Ya. Becerra Vallejos. Presente. Ya. Cabrera Beizaga. Presente. Ya. Capriles. Presente. Nada más Capriles, ¿no? Creo que ha ingresado Arias, ¿no? Listo. Buenos días. Céspedes. Ya. Chambilla. Presente. Listo. Chávez. Presente. Choque. Presente. Claros. Ya. Coronel. Presente. Listo. Fernández. Presente. Ya. Frontanilla. Presente. ¿No? Gabriel Zambrana. ¿No? Galarza Rocha. Galarza Rocha. Está bien. Listo. Galindo. González. Huarachi Mamani. Huarachi Mamani. Jora Urquieta. ¿No? La Torre, Valderrama. Presente. ¿No? Lovera. Presente. Ya. Lozada. Presente. Listo. Machicado. Machicado Rodríguez. Presente. Ya. Madakovic. Presente. Ya. Mamani Bustillos. Mamani Bustillos. Mamani Mujica. Ya. Mateo Ortega. Ya. Matías Serpa. Mendoza. Mendoza López. Ordóñez Vázquez. Presente. ¿Ah? Otazo Claros. ¿Ah? Parra Vidal. Parra Vidal. Creo que tenemos un compañero que es sordo. Ah, ya. Andrés Paz. Andrés Parra. A ver. Sí. Hay que ponerle subtítulos, cosa que lea. Ah, ya, perfecto. Está bien, ahí está presente. Listo. Bien. Gracias por la explicación.
Bien, Ordóñez y Guarachi Mamani. He llamado, lista. Es que César dirige. Ya, Guarachi Mamani. Enseguida vamos a arreglar. ¿Dónde nos hemos quedado? En Parra, presente. Listo. Peña Andrés. Ya. Quinteros Chuca. Quispe Hermosilla. Ya. Rocha Zambrana. Rodríguez Alarcón. Buenos días. Sánchez García. Ya. Santos Apaza. Solís Choque. Listo. Solís Heredia. Listo. Soto Rivera. ¿No? Suárez. Ya. Utoronco Moya. Ya. Valencia Berna. Buenos días. Vallejos Solís. Listo. Villafuerte. Bien. Villarruel. Listo. Zambrana. Listo. Zurita. Ya. ¿Quién no estaría? Otra vez voy a llamar a Mendoza López. Mendoza López. Mamani Bustillos. No, si no da sus micrófonos, igual pueden escribir en el chat, muchachos. Mamani Bustillos, Mendoza López. Serían los únicos dos. Bien. Bien, muchachos. Entonces, voy a compartir pantalla. Ahí está, Mendoza. Listo. Listo, ya te coloqué presente, Mendoza. Bien. Entonces, como les indicaba, bien. Se logra ver la pantalla, ¿no, muchachos? Sí, profe. Listo. Bien. Este es el plan analítico respecto a la materia de metrología, en el cual involucra lo que sería el uso de instrumentos de medición, ¿no? De sistemas de unidades, de cálculos, de conversiones, ¿no? Lo tienen igual en formato PDF en la plataforma para que puedan descargar, ¿no? Voy a subir todo el material a la plataforma, las grabaciones, todo ello van a tener para poder revisar cuando ustedes gusten, ¿no? En la primera parte o primer parcial, podríamos indicar, va a ser más la parte introductoria a metrología, los procesos de medición, ¿no? Medida directa, indirecta, los múltiplos y submúltiplos de unidades. También vamos a hablar respecto a al sistema de unidades, ¿no? Tenemos dos sistemas que manejamos, internacional y el inglés. Y lo que necesitan conocer es la conversión entre ambos sistemas, ¿no? El segundo y tercer parcial va a ser netamente uso de instrumentos, ¿no? Verificaciones con pie de rey, que es lo importante que necesitan conocer, ¿no? Ya que en talleres
sí o sí van a utilizar lo que es el pie de rey, ¿no? Tanto la lectura en milímetros como en pulgadas. Evitar errores de medición, cómo subsanar esos errores, ¿no? Cómo utilizar de manera adecuada y cómo mantener en buen estado lo que es el instrumento, ¿no? También vamos a utilizar, ¿no?, lo que es el micrómetro o tornillo micrométrico, ¿no?, el reloj comparador, transportador universal o goniómetro, ¿no?, además de lo que es el ajustes y tolerancias, ¿no? Esto les va a servir mucho para la parte de tornería, ¿no? Cómo determinar la tolerancia, cómo realizar el juego máximo que debe tener, qué clases de ajustes puedo tener en un agujero, en un eje único, ¿no? Todo ello, mediante normas, mediante tablas que ya están estandarizadas. Entonces, de esa forma, está dividido lo que tendríamos el semestre. Les voy a dejar igual la bibliografía en plataforma respecto a los textos de metrología, los textos de cálculo, ¿no?, para que conozcan igual la tecnología de algunos metales, ¿no?, que les van a ser muy útil. Entonces, de esa forma tendríamos dividido lo que va siendo el contenido de todo el semestre. Esta y una clase más vamos a tener virtual, después netamente son clases presenciales, ¿no? Ahora que ya están la mayoría, ¿no?, a lo que tengo entendido están divididos en dos grupos, ¿no?, de 1 al 26 y del 27 al 52. Sí. Bien. Nosotros vamos a pasar lo que es en la mañana de 9 a 12. No vamos a pasar 1 hora y media por grupo. De 9 a 10:30 y de 10:30 a 12, el otro grupo. Primer grupo entonces va a pasar de 9 a 10:30 y segundo grupo de 10:30 a 12. De todas formas lo voy a anotar en plataforma, ¿no?, para que lo puedan revisar, ¿no?, ya que como es un grupo numeroso, como les indicaba, los instrumentos, primero que nada, no va a abastecer si vamos a entrar todos en la misma aula, ¿no? Segundo, por normas de bioseguridad, de igual forma sigue siendo demasiado numeroso para el aula. Entonces, de esa forma, para que ustedes puedan realizar las prácticas de una manera más personal, es que lo voy a dividir de esa forma. Ambos grupos van a llevar lo mismo, ¿no? Lectura en milímetros, lectura en pulgadas, uso del micrómetro, de exteriores, interiores, goniómetro, reloj comparador, para realizar los cálculos, conversiones, ¿no?, todo ello. Todo va a ser lo mismo, solo que dividido en dos grupos. Bueno, más que todo la parte teórica la vamos a llevar el día de hoy, así para que la siguiente sea directamente conversiones, ¿no?, realizan práctica. Directamente el uso del instrumento, realizan práctica, ¿no?, de esa forma, para que sea netamente realizar la práctica una vez que ingresemos al aula. ¿Entendido, muchachos? Sí. Bien. Sí. ¿Listo? ¿Alguien quería decir algo? Todo el semestre vamos a llevar así por grupos. Sí, exacto. Grupo 1, grupo 2. Está bien. Una pregunta ahí. ¿Sí? ¿Algún material? ¿Algún material extra que necesiten? No. Quizás podría ser alguna pieza que ustedes deseen medir, ¿no? Si tienen algunas piecitas, si tienen algo cilíndrico, cúbico, que ustedes desean realizar medidas, igual la pueden traer. Contamos con bloques, con piezas, con medidas para que vayan realizando, pero si tienen algo que quisieran sacar sus medidas, no hay problema, podrían traer. Uniforme, no es necesario traer ropa de trabajo,
para la materia, ¿no? Pueden venir de forma casual, tampoco tan casual, pero ¿no? No es necesario el uniforme para la materia. Después todos los instrumentos se les van a proporcionar para que realicen las prácticas. Su materia vamos a hacer medidas y esas medidas nos va a hacer como un tipo de ecuaciones, ¿sí? No tanto ecuaciones, más es uso de fórmulas para realizar conversión entre sistemas, de milímetro a pulgada decimal, de milímetro a pulgada fraccionada. Conversiones de temperatura, por ejemplo, igual, ¿no? Y después las medidas es para que ustedes vayan plasmando en planos, o sea, para cómo van a ir sacando medidas para luego fabricar piezas, por ejemplo. Porque a veces nos entregan, cuando trabajamos en taller, alguna pieza. Y esta pieza nosotros tenemos que recrearla, ¿no? Tiene que ser la misma pieza. Entonces, ¿cómo tienen que hallar las medidas? ¿No? ¿Cómo tienen que ir realizando en el plano? Que igual de todas formas llevan lo que es dibujo técnico, ¿no? Entonces, con ello complementamos, ¿no? Pero sobre todo la parte de sacar medidas. Porque va a ser una lectura de pulgadas a centímetros y de centímetros a pulgadas. Milímetros es lo que trabajamos. Centímetros no trabajamos mucho, ya que en taller manejamos más que todo milímetros por la precisión. Por el calibrador, ¿verdad? Sí, con el pie de rey. Todo es milímetros, exacto. No, milímetro pulgada. Milésimos. Exacto. Sí, décima de milímetro, centésima hasta milésima. Bien, ¿alguna otra duda? Para que comencemos con la parte teórica. Bien, comenzamos entonces. Bien. Entonces, metrología. ¿Qué es metrología? Proviene del griego, ¿no? Sabemos, varias palabras provienen de ahí, como psicología, filosofía, ¿no? Metrología es una igual de ellas, que está dividida en dos. Metron, que significa medida, y logos, que significa estudio. Por ende, tendría que ser el estudio de las medidas. Pero esto se lo ha tratado de llevar un poco más estandarizado, ¿no? Y sería el concepto de metrología, el estudio de los sistemas de medida. ¿No? Estudio de los sistemas de medida. En eso de sistemas, englobo lo que serían ambos, ¿no? Como les indicaba, sistema inglés, sistema internacional, porque no todos manejamos el mismo sistema en todo el mundo. Todavía hay algunos países que manejan un sistema inglés y otra mayoría que maneja el sistema internacional. ¿Qué es medir? ¿Alguien podría dar algún concepto de medir? ¿Qué entienden por medir? Determinar. O sea, determinar la longitud puede ser también un volumen o también extensiones. Extensiones. Ya. ¿Alguien más? Está utilizando la palabra determinar. ¿No? Porque no solo hablamos de lo que sería, ¿no? Longitud, hablamos también volumen, tiempo, corriente, peso. ¿No? Algo más. A ver, ¿alguien? El espacio. Ya, más o menos. Hay una palabrita
No es determinar. Calcular las medidas de un objeto. Calcular. Ya. Medir la distancia de un punto a otro. Eso solo valdría para longitudes, ¿no? Tenemos que englobar, tenemos que estandarizar todo ello. Hay otra palabrita, no es determinar. No es determinar, hay una palabrita, un sinónimo, bueno, un casi sinónimo. Una palabrita que se le utiliza mucho. ¿Calcular? No, no es calcular. Igual empieza con C, pero. Comparar. Eso. Comparar. Cuando yo hablo de medir, hago una comparación. ¿Entre qué? Entre un instrumento, lo englobo así, un instrumento, y un objeto, o un resultado, o una magnitud, ¿no? Porque puedo comparar ya sea la longitud, ¿no?, de algún objeto con un flexo. Puedo comparar lo que es el tiempo, ¿no?, con un instrumento, de igual forma. La corriente con otro instrumento, ¿no? Es por eso que englobo comparar lo que es el resultado con una unidad patrón, ¿no? Comparo el resultado con una unidad patrón. Hay dos clases de medida, ¿no?, ya que estamos hablando de la medición, de comparar, ¿no? Se ve el gráfico, ¿no? Medición exterior, medición interior. Ya. ¿No? Con el pie de rey nosotros podemos realizar distintas mediciones, en sí 4 mediciones. Medida externa, medida interna, ¿no?, como vemos en la imagen. Aparte puedo medir profundidad por la varilla que tiene, al finalizarlo la regla que tiene. Y para medir escalones o eslabones, ¿no?, que de igual forma van a aprender a utilizar. Pero ahora, les hablaba de 2 tipos de mediciones, medida directa y medida indirecta. ¿Qué es la medida directa? Medir el objeto, ya tenemos una base de lo que hay, digamos, una medida. Es como indica su nombre, ¿no? Medir directamente. Mido lo que sería el objeto, como indicabas, lo voy a comparar, ¿no? No voy a decir medir ya. Comparo el objeto a medir con el instrumento de medida, ¿no? Como vemos ahí, comparamos el lapicero con la regla, ¿no? Estamos comparando directamente. No hay ningún intermediario, es una medida directa. Ahora, medición indirecta, ¿cómo sería? Lo contrario. Tener, digamos, una base y sacar el cálculo para nuestras medidas. Ya. ¿Alguien más? Como les indicaba hace un momento, en directa no tengo algún intermediario. Es directo. Objeto, instrumento. En el caso de una medida indirecta, yo voy a tener 3. Voy a tener objeto a medir, referencia e instrumento de medida. ¿No? Para obtener los valores de las medidas indirectas necesitamos comparar con una referencia. Por ejemplo, los compases. Los compases convencionales. Para realizar alguna circunferencia yo tengo que comparar primeramente, ¿no?,
tomar de referencia algún punto para realizar recién la circunferencia. No realizo directamente una circunferencia de 4 centímetros de diámetro, ¿no? De 5. No, realizo primero con una referencia y posterior recién, ¿no? Involucro 3. Otro podría ser para lo que es medir una longitud, ¿no? Y no cuento con el flexo, no cuento con alguna regla, ¿no? Con algo que me permita medir. Entonces, no puedo tomar alguna referencia, digamos un hilo, puedo tomar lo que es un alambre, ¿no? Puedo tomar algo, los cordones de mis botas, ¿no? Todo ello. Puedo tomar esa referencia y medir la longitud, ¿no? Digamos, mide 1, mide 2, 3 veces mi alambre, ¿no? Y luego comparo ese alambre recién con un instrumento de medida, ¿no? Y multiplico por las veces que medía esa longitud el alambre, ¿no? O sea, por eso tengo intermediarios, no directamente. Otro podría ser que han utilizado en matemáticas, trigonometría, por ejemplo, para hallar un ángulo. Ustedes tienen lo que son catetos o la hipotenusa. Si tuvieran cateto opuesto, hipotenusa, con función seno, puedo hallar el ángulo, ¿no? Entonces, de esa forma, tengo una referencia, no puedo medir directamente, ¿no? Utilizo cálculos o utilizo referencias físicas, ¿no? Que puedo ver. Bien, entonces hemos hablado de medida directa y medida indirecta, o también por diferencia puede ser en algún caso, el nombre que lo pueden encontrar en algún texto. ¿Se logra ver la imagen, no, muchachos? El pie de rey. Bien. Como vemos aquí, vamos a utilizar un marcador. Entonces, para medición directa, así con pie de rey, ¿no? Estoy comparando la medida, como vemos aquí, directamente con el instrumento, ¿no? Y me va a marcar alguna medida, ¿no? Listo, comparo, tengo el resultado, ¿no? Así de rápido. En cambio, con la medición por diferencia o medida indirecta, que de igual forma lo vamos a realizar con el reloj comparador, yo primero tengo lo que es un bloque patrón, ¿no? Que lo vemos ahí. Ese de rojo es mi bloque patrón. Ese bloque patrón tiene ya una medida dada. Puede ser de 20 milímetros, de 25 milímetros, de 30, ¿no? Es un bloque que yo voy a calibrar. Este instrumento es reloj comparador, ¿no? Yo lo voy a seriar. Ahí va a ser 30 milímetros. Y luego se utiliza la pieza a medir, ¿no? Que sería la pieza cilíndrica, ¿no? Que vemos ahí. La cual, como vemos por diferencia, sería lo que nos marca el reloj comparador menos la pieza patrón. Entonces, yo sumo esa distancia y tendría el diámetro de mi pieza, ¿no? Entonces, por eso tengo 3, como indicaba. Ya no utilizo simplemente 2, como en el caso del reloj del pie de rey. Pieza, pie de rey. En este caso, utilizo 3. Reloj comparador, pieza patrón y pieza a medir. Por eso, medida directa e indirecta. ¿Cuál creen que es más precisa?
slot comparadores. En realidad, depende mucho del proceso, ¿no? A veces yo no puedo utilizar el PSRAY para ciertas piezas, para ciertos desmontajes que he realizado, ¿no? No puede entrar el instrumento, ¿no? Entonces realizo igual cálculos de manera indirecta, ¿no? Pero en todo lo que yo pueda utilizar un instrumento, la medida directa siempre nos va a dar mayor precisión. No estoy diciendo que el reloj comparador no sea preciso, lo es preciso, pero hay que saber utilizarlo de la manera adecuada. Si yo lo cereo mal, entonces ya tengo un error, ¿no? Si el instrumento ya está descalibrado, de igual forma tengo un error, ¿no? Entonces involucra varios factores, pero lo importante, ¿no?, es que van a aprender a utilizar de manera adecuada estos instrumentos. Bien, algunos instrumentos para medir linealmente, que es lo que nos interesa, ¿no?, para medir longitudes. Tengo lo que serían dos, ¿no? Hemos hablado de directa e indirecta. En la parte directa, instrumentos que puedo realizar medidas directas, tengo contrazos o divisiones, ¿no?, lo que conocemos mayormente, un flexo, regla graduada y los distintos calibradores Vernier o pie de rey. Tengo también con tornillo micrométrico, ¿no?, los micrómetros. Tengo también dimensiones fijas, ¿no?, como estaba indicando el reloj comparador, bloques que ya tienen una longitud dada, ¿no? Galgas que me permiten medir espesores, ¿no?, porque son láminas delgadas que miden entre 0,2, 0,5, 1 milímetro, 1,5 y que yo puedo comparar con aberturas, ¿no? Calibradores de pasa no pasa, por ejemplo para perforaciones, ¿no? Si pasa, entonces es esa medida, ¿no? Si pasa exactamente. Si no pasa, entonces no es la medida. En la parte indirecta, ¿no?, comparadores, ¿no?, mecánicos, ópticos, neumáticos, ¿no?, que no voy a medir directamente, ¿no? Por ejemplo, algún comparador óptico, podemos ver, hay como los flexómetros para medir con láser, ¿no?, actualmente. Distanciómetros, ¿no?, que permiten comparar mediante lo que es un láser que rebota con alguna pared, retorna y me marca la distancia, ¿no?, cuánto mide, mediante fórmulas internamente en el equipo, ¿no? Comparadores neumáticos, mecánicos, proyectores de perfiles. En la parte trigonométrica igual entra, ¿no?, porque igual realizo algunos cálculos. Y para medir también relativamente, tengo, sobre todo lo que han debido ver, los niveles, ¿no?, para ver si el suelo, si el piso está nivelado, ¿no?, si la pared, si la columna, si cuando instalamos una puerta se encuentra nivelada, ¿no? ¿Por qué no es directo? ¿Por qué el uso del nivel no es directo? ¿Alguien me podría indicar eso? ¿Por qué creen que no está como una medida directa el nivel? Porque se puede maniobrar, digamos, indica, ¿no?, si está en un ángulo recto, se podría decir, o a la altura que quieras poner. Se puede maniobrar, digamos, la medida. Ya, maniobrar. ¿Alguien más? Bien, o sea, el concepto está ahí, pero hay que tratar de llevarlo a palabras técnicas, ¿no?
Durante toda la carrera se van a ir formando ya para poder hablar igual técnicamente. Conocemos, a veces sabemos la respuesta, pero no sabemos cómo expresarla, ¿no? Han visto el nivel, saben cómo se utiliza, bueno, la mayoría, tal vez todos, ¿no? Pero podemos definirlo como que no entra en lo que serían medidas directas porque tiene una referencia. No es preciso, ¿no? Tengo dos líneas y con tal que la burbuja esté entre las dos líneas, yo indico que ya está recto, ¿no? Que está nivelado. No exactamente que esté completamente recto, 90 grados, pero me indica que está nivelado, ¿no? Tiene un cierto error, porque la burbuja se puede mover más para la izquierda o más para la derecha. Entonces, por ello, no es un instrumento completamente preciso. Es por eso que no entra en lo que serían mediciones directas. Y esta no es, lo que utilizan más que todo los albañiles en construcción. Exacto. Está bien, ¿no? Exacto. Porque la burbuja como que sobre el medio, ¿no? Pero sí está bien nivelado. Sí, exacto. Ese es el nivel. Se utiliza más en construcción. Ángulos ya establecidos, ¿no? De 45, de 90. Sí, son los dos sí. Sí, viene para 45, viene para 90. ¿No? Usualmente se utiliza el de 90 grados. Es el más común utilizar para lo que es el suelo, para la parte horizontal, o para pilares, que sería la parte vertical, ¿no? Y como vemos, entonces tiene una referencia. No, podemos decir un rango, ¿no? Un rango de tolerancia. Yo tengo un nivel que se regula con compás, o sea, solo tiene una hojita, ¿no? Que es un Ajá. de 360 grados, es metálico, Ya. Oh, genial, no había visto la verdad de esos niveles. Pero bueno, todo va. Nivel convencional, pero ya es digital. Para ángulos debería ser una escuadra, una falsa escuadra, pero con medida, ya. Tipo goniómetro en sí, ¿no? Porque tenemos también para medidas angulares, ¿no? Hablando ya de la parte angular, para medir directamente e indirectamente, con trazos, ¿no? Con divisiones, el transportador simple que han utilizado en colegio, han utilizado en dibujo, ¿no? Goniómetro, que es ahora lo que van a aprender a utilizar, que es muy similar al transportador metálico, solo que yo puedo medir con más precisión. Escuadras, ¿no? Universales, única es la que puedo medir, ¿no? Distinto ángulo. Dimensiones fijas también tengo, ¿no? Por ejemplo, escuadras de 90 grados, ¿no? Escuadras de 45 grados, escuadras magnéticas, ¿no? Que directamente te lo sujetan igual la pieza a 90 grados, ¿no? Patrones angulares para poder medir de igual forma. Y de la parte indirecta, yo tengo lo que es el uso de trigonometría, ¿no? También uso de falsas escuadras, ¿no? La falsa escuadra no tiene una medida. En el caso de la escuadra universal o del transportador, no puedo verificar cuánto es el ángulo. Simplemente tomo de referencia el ángulo y comparo con el transportador, ¿no? Entonces, por eso es indirecto, ¿no? Tenemos el ángulo con una falsa escuadra, comparamos, ¿no? Son tres. Tengo ángulo, falsa escuadra, transportador, ¿no? Por ello es una medida indirecta. La mesa de senos, ¿no? O regla de senos, que de igual forma utilizo la trigonometría.
Entonces, como vemos, tenemos tanto medidas directas como indirectas con distintos instrumentos. El pie de rey, ¿no? Como lo vemos aquí, el pie de rey me puede medir tanto en milímetros en la parte inferior. Tengo un nonio en milímetros. Las lecturas igual de la regla están en milímetros, en centímetros usualmente está, pero nosotros trabajamos en milímetros. Aumentamos un 0, ¿no? Si es 1 son 10 milímetros, 2, 20 milímetros, 30, 40 y así. Y en la parte superior yo tengo lectura en pulgadas. Y dependiendo del instrumento puede ser pulgada fraccionada o pulgada decimal. Cualquiera de las dos. No, como indicaba con el instrumento del pie de rey o calibrador Vernier, puedo realizar medidas exteriores, interiores, profundidad y eslabones. 4 mediciones. Un instrumento puede realizar 4 medidas. 4 tipos de mediciones en sí. Después igual vamos a utilizar, como indicaba. Sí, alguien estaba... Inge, una pregunta. Del tornillo de freno, el cuartito de aquí arriba del calibrador, lo de abajo se llama cursor, ¿verdad? Este de aquí abajo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Este de aquí. Sí. Este es el cursor. Con ese es el que nosotros podemos desplazar. Cursor, desplazador, el cual yo desplazo el instrumento en lo que sería la regla. El de la parte superior sí es el perno de sugestión, tornillo de sugestión en sí es, para poder mantener una medida, ¿no? Estos de aquí, estas mordazas grandes, son las mordazas de exteriores, las pequeñas, las mordazas de interiores. Ha ingresado alguien. Mamani Bustillos. ¿Qué ha pasado? ¿Te has dormido? Algo así. Bueno, sinceridad ante todo, no es lo importante. Bien. Continuando. Micrómetro. De igual forma van a aprender a utilizar el micrómetro, ¿no? Este instrumento solo realiza un tipo de medición. Este que vemos aquí es un tornillo micrométrico o micrómetro de exteriores. Hay otro para interiores, hay otro para profundidad. ¿Por qué? Porque tendría que cambiar los tipos de sus mordazas de aquí de su vástago. Yo coloco la pieza aquí entre medio y realizo la medición. Estos tampoco pueden medir longitudes largas, desde 0, digamos, hasta 20 centímetros, ¿no? Vienen en un juego. El juego más común viene de 0 a 25 milímetros, de 25 a 50, de 50 a 75 y de 75 a 100 milímetros. Viene en juego de 4, el más común, para poder realizar distintas mediciones. Por ejemplo, que mi pieza mida unos 15 milímetros, ¿no? Entonces puedo medir con este instrumento, porque está dentro del rango. Puedo medir de 0 a 25. Si mi pieza a medir, estimo que tiene una longitud o un diámetro de unos 68, ¿no? 70 milímetros, entonces tengo que utilizar el otro micrómetro que me mide de 50 a 75. ¿No? Entonces, así. ¿Por qué creen que no utilizo un micrómetro? ¿Por qué no se ha fabricado un micrómetro que mida longitudes largas? Digamos, de 0 a 100 milímetros. De 0 a 10 centímetros. Exacto, la precisión. ¿Qué factor más habría aparte de la precisión?
el electrodo. Exacto. Sería más dificultoso utilizarlo también. El instrumento en sí ya sería pesado. Tendría un eje roscado, un tornillo, ¿no? Más largo, de una longitud mayor. Si voy a estar abriendo el micrómetro desde 0 hasta 8 centímetros, voy a tardar igual, ¿no? Como va a estar en constante funcionamiento, ¿no? En longitudes largas, ustedes saben que tornillo y tuerca sufren igual un pequeño desgaste, ¿no? Se va desgastando, va perdiendo precisión, ¿no? El vástago igual, como vemos aquí, como va a ser más largo todavía, ¿no? Igual, más peso en el instrumento. Entonces, varios factores que van afectando a lo que es el micrómetro. Entonces, por eso se los realiza en juego, desde tal medida hasta tal medida. Hay grandes, sí, hay micrómetros de hasta 2 metros, metro y medio, ¿no? Pero que su rango se encuentra de esa forma, ¿no? Miden desde tal medida hasta tal, ¿no? Tiene un rango de medida. ¿Se pueden calibrar? Se pueden calibrar, para eso tiene esta llavecita. Pasa que a veces descalibramos el instrumento, entonces podemos volverlo a calibrar. Bien. Como les indicaba, igual vamos a ver el reloj comparador, ¿no? Reloj comparador en el cual yo realizo, como indica su nombre, comparaciones. Bloque patrón, pieza. Bloque patrón, pieza. De igual forma, a su tiempo vamos a llevar lo que es la lectura de ese reloj que tiene ahí. Tienen para medir vueltas, lo que serían los milímetros, y la aguja larga me ayuda a medir lo que son las décimas hasta centésimas de milímetro. Las precisiones de estos instrumentos van variando, ¿no? Del pie de rey, lo usual es que su precisión de milímetros sea de 0,05 milímetros, lo que es 5 centésimas de milímetro, o 0,02, que sería lo más preciso del convencional. Hay pie de rey de reloj, hay pie de rey digital, ¿no? Tenemos distintos tipos de pie de rey para poder realizar lo que son las medidas. De igual forma, en el instituto contamos con el reloj, el convencional, el digital, para que lo puedan utilizar. Usualmente no se utilizaba el de reloj ni el de digital porque su lectura es muy... por ejemplo, el digital es muy fácil. No tienes que realizar ninguna lectura. Te bota ya, directamente. Exacto. Te entrega la lectura, el resultado. Solo agarras el instrumento, la pieza y ya tienes la medida. En cambio, con el convencional tienes que forzar un poco tu vista para poder encontrar la medida. El de reloj te facilita un poco, porque como vemos aquí ya tengo marcados y directamente donde cae la aguja. Esa es la medida, ¿no? Entonces, de igual forma, el reloj comparador van a aprender a utilizar. Del micrómetro, como vemos, tiene mayor precisión. Es 0,01 milímetros, una centésima de milímetro. Reloj comparador, de igual forma, es una centésima o 2 en algunos casos. El goniómetro, ¿no? Como vemos aquí, es el goniómetro. Es similar a un transportador, solo que tengo lo que sería un nonio. El nonio es esa parte que nos indica una menor unidad, ¿no? Una unidad más precisa. En este caso, los ángulos lo medimos en grados, ¿no? ¿Alguna unidad menor a grado que conozcan? Minuto, exacto. Minuto, segundo, ¿no? En la calculadora, cuando hallamos grados, podemos presionar un botón que nos lo saca el resultado en grado, minuto, segundo.
Este instrumento nos logra medir hasta 5 minutos. Puede medir 5 minutos, 10, 15, hasta 55, porque 60 minutos ya es un grado, ¿no? Entonces tiene mayor precisión. Este instrumento no se lo utiliza mucho. ¿Por qué? Porque a veces no necesitamos mucha precisión en el ángulo, ¿no? Mayormente necesitamos números enteros, ¿no? 20 grados, 15 grados, 25 grados, ¿no? Entonces no se lo maneja mucho, ¿no? Tal vez para algún mecanizado que necesito sí o sí que tenga esa exactitud en el ángulo, ¿no? Pero de igual forma van a aprender el uso de este instrumento. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces avanzamos igual lo de sistema de unidades. Sistema de unidades, como hemos indicado, sería un conjunto de unidades, pero precisas, ¿no? Confiables. Algo que me sirva para satisfacer necesidades de alguna medición. Necesito que las unidades sean precisas, ¿no? Estándares. No puedo decir un tantito, falta un poquito, ¿no? Así, sin hablar técnicamente, ¿no? O como buen cochalo decimos, allasitos, aquisitos, aquí a la vueltita, rectito, ¿no? En este sistema de unidades utilizamos medidas que sean, o bueno, unidades que sean confiables para lo que serían las mediciones. Entonces, así es como tenemos el sistema internacional, ¿no? De unidades. Este fue creado en 1960 en la Conferencia General de Pesos y Medidas. Inicialmente, vamos a agrandar un poco. Inicialmente, en 1960, se creó con estas 6 unidades fundamentales: peso, longitud, tiempo, intensidad luminosa, intensidad de corriente y temperatura. Con esos 6. Luego, en 1971, se adicionó lo que es cantidad de materia o cantidad de sustancia, lo que va siendo los moles. Exacto, ¿no? Aquí en este pequeño mapa podemos ver lo que serían los países que no están dentro del sistema internacional, ¿no? Los que están pintados con rojo, como sean Estados Unidos, Alaska, Birmania y Liberia, que no han adoptado este sistema internacional. Manejan sistema inglés. Exacto. Y lo que se trata con este sistema internacional, como indica su nombre, es que todos compartamos un mismo parámetro de medida, ¿no? Por ejemplo, aquí medimos distancias largas en kilómetros, ¿no? Cuando vamos hacia Quillacollo, Sacaba, ¿no? 1 kilómetro 1, 2, 3, ¿no? En Estados Unidos, ¿alguien sabe en qué unidad se mide? En millas. Exacto. Yarda, exacto. Milla. Eso, onza, tonelada, galón. Exacto. Manejan completamente un sistema distinto al que manejamos. El tiempo, bueno, el tiempo sí es relativo, lo mantienen en las mismas unidades, segundo, minuto, hora. Eso no va a cambiar. Pero también la temperatura. La temperatura los miden en grados Fahrenheit. Nosotros medimos el peso, sí, miden en libras. Miden también en onzas. Temperatura miden en Fahrenheit, grados Fahrenheit. Nosotros medimos en grados Celsius, ¿no? Por eso hay varias unidades que no son las mismas y necesitamos conversiones, ¿no? Como les indicaba, por eso igual vamos a realizar
conversiones entre sistemas. Entonces, yendo a estas unidades básicas, estábamos hablando del sistema internacional, tenemos lo que serían 7, contando ahora el mol. Tengo tiempo, que la unidad básica va a ser segundo, ¿no? S. Longitudes, es lo que más vamos a utilizar en lo que sería la carrera, ¿no? La unidad básica en el sistema internacional es el metro, que simbolizamos con una M. Pero, como les indicaba, nosotros vamos a realizar lo que son lecturas en milímetros, para más precisión, en el caso de piezas pequeñas. En el caso de estructuras que fueran a realizar, ¿no?, más grandes, obviamente sí, puedo utilizar tranquilamente lo que es metro. Kilogramo, ¿no?, que sería la unidad de masa, ¿no?, que sería una K minúscula, G minúscula. Corriente eléctrica. De igual forma, van a realizar algunas medidas, ¿no?, de lo que sería la corriente, que se mide en amperios, ¿no? Se simboliza con una letra A mayúscula. Temperatura termodinámica. Según el sistema internacional, manejamos Kelvin. Han utilizado, sobre todo en química, lo que va siendo los Kelvin, ¿no? Podemos transformar igual a grados Celsius o grados Fahrenheit, teniendo estos Kelvin. Cantidad de sustancia, bueno, los moles, ¿no? Unidad básica del mol, no tiene un símbolo, escribimos simplemente mol. Intensidad luminosa, que sería la última unidad fundamental, que va siendo candela. C minúscula, D minúscula. ¿No? Tenemos que respetar cómo se escriben, ¿no?, la simbología, ¿no? C minúscula, D minúscula. Porque yo coloco aquí una C mayúscula, esto ya se vuelve un elemento químico, ¿no? Sería el cadmio. C mayúscula, D minúscula, ¿no? Kilogramo igual, escribimos con K minúscula, G minúscula. Si colocamos la K mayúscula, hacemos referencia a Kelvin, Kelvin por gramo, ya no sería kilogramo, ¿no? Son los pequeños detalles que tenemos que tomar en cuenta. Bien, hablaremos rápidamente respecto a estas unidades fundamentales. Después de ello quiero mostrarles algunos simuladores de los instrumentos de medida, ¿no?, del pie de rey, micrómetro, reloj comparador, ¿no?, goniómetro, los cuales les voy a subir igual a la plataforma para que los puedan descargar. Hay también para celular, para los que no cuentan con computadora, busqué y encontré una aplicación en la cual igual puedo realizar medidas, ¿no?, con los distintos instrumentos, gratis. Y con otros ciertos instrumentos sí hay que pagar, ¿no? Pero bueno, longitud. La unidad fundamental, que sería el metro, ¿no? Este proviene antiguamente de lo que sería una medida que han realizado, ¿no?, así hablando de la historia, desde el punto del polo norte hasta la línea del Ecuador, siguiendo un meridiano, que antiguamente utilizábamos, ¿no?, lo que eran meridianos, ¿no?, en la parte de cartografía. Entonces se lo ha definido al metro en 1795 como la distancia, como 1 sobre 10 millones, de la distancia entre ese punto del polo norte, pasando por Francia, hasta llegar a la línea del Ecuador. Esa ha sido su primera definición del metro, ¿no? Segunda definición, en 1799. Como ya tenían la distancia, han fabricado una barra de platino, ¿no?, y han dicho, este es el metro, ¿no? Ahí está. En 1889, lo que sería casi unos 100 años después,
han empezado a trabajar con estas barras de platino y realizar algunas aleaciones con iridio, ¿no? En 1927, de igual forma, han trabajado ya con platino al 90%, iridio al 10%. Eso para que tenga propiedades que no permitan la oxidación, que no permitan lo que es el deterioro del material. Pero, ¿qué pasa con un metal con el transcurso del tiempo? Por más que sea inoxidable, ¿no? En caso de que se oxidara, ¿no? Es primero la oxidación. Luego de la oxidación, ¿qué ocurre? Exacto. Bueno, ya, está bien lo que me indican, ¿no? Pero, como les indico, poco a poco vamos a ir hablando ya técnicamente. Está bien, saben el significado. Primero es la oxidación, después, no es que se lo come el óxido, se llama proceso de corrosión, ¿no? Se lo van a tener ya en cuenta. Oxidación, corrosión. Oxidación, el material, ¿no? Empieza a oxidarse, a cambiar ese color, a cambiar lo que serían igual electrones. La corrosión ya es cuando la oxidación es demasiada, ¿no? Y el material se empieza a corroer, se empieza a destruir, empieza a perder, ¿no? Material. Pero digamos, estos materiales, estas barras trataban de mantenerlas en un lugar al vacío, bien aisladas, ¿no? Pero de todas formas hay desgaste por tiempo, ¿no? Mira, desde 1799, desde 1889 a la actualidad, 100 años, 100 y años, ¿no? Sí o sí va a haber algo que afecta. Va a haber un ligero desgaste de las piezas. Entonces, si hay un ligero desgaste, ese metro ya no es exactamente un metro, ¿no? Va a ser 0,99998 metros, ¿no? Y cada que pasa el tiempo va a ir disminuyendo. Entonces, por eso se han dado cuenta que no es fiable utilizar un bloque, ¿no? Patrón, un elemento patrón. Es por eso que en 1960 y hasta 1983 han generado el nuevo concepto de lo que sería el metro. El metro es la distancia recorrida por la luz en el vacío, en 1 sobre 300 millones, podemos redondear, de partes, ¿no? De un segundo. Se imaginarán, ese tiempo es relativamente pequeño. 1 sobre 300 millones de segundo. En ese tiempo, la distancia que recorre la luz, ¿no? En el vacío. Es así como ahora se realiza la calibración, el cálculo de la longitud del metro. Eso en la 17ª conferencia, ¿no? de los pesos y medidas. Desde 1983 es que ahora ya no utilizamos un bloque patrón, un bloque de platino iridio para calibrar, ¿no? Lo que serían para realizar medidas de longitud. Otra unidad fundamental es la masa, ¿no? El kilogramo. No, de igual forma, ha nacido como del metro, ¿no? Un bloque, un cilindro, igual con una aleación de platino iridio, 90% platino, 10% iridio, que se guardaba en la Oficina Internacional de allá de Pesos y Medidas, en Sèvres, París, ¿no? Y en el cual se calibraba, ¿no? Con las balanzas, todo ello, antiguamente. Antes era
el único bloque patrón que se mantenía para realizar calibraciones. Actualmente ya no, desde el 2019, desde mayo aproximadamente, antes de la pandemia, se utilizaba, pero desde esa fecha ya no. ¿Por qué? Porque ha sufrido lo mismo que sufría con lo que sería la barra, ¿no?, de platino iridio, el metro. Ha empezado a tener un desgaste y ya no pesaba lo mismo, ya no pesaba exactamente 1 kilo, ¿no? Pesaba menos, ¿no? Antiguamente, de igual forma, así se lo guardaba, ¿no? Cerrado herméticamente, al vacío, todo. Pero aún así el tiempo pasa y el material va perdiendo, ¿no?, sus componentes y todo ello, y sufre desgaste. Igualmente, bueno, se utilizaban este tipo de balanzas que han debido ver quizás en algún momento, ¿no?, o también alguna romana, ¿no?, en el cual comparo un peso con algo patrón. En este caso colocaban en un lado lo que es el bloque, ¿no?, calibrado ya a 1 kilo, y ahí iban pesando hasta que estuvieran equilibrados, ¿no? Y ese era el peso exacto, supuestamente. No tenía ya cierto error, cierta variación. Por ejemplo, en las romanas, ¿qué es lo que me permite realizar la medida? Peso. En la romana tengo lo que es un resorte, ¿no? Ese resorte está calibrado, ¿no?, para la distancia en cierto peso, ¿no? Entonces me va a marcar, si se desplaza tanto, ¿no?, va a ser cierto peso. Por eso está graduado también. Pero bueno, como les indiqué, ya no utilizan lo que serían estos bloques patrones de peso, sino ahora se utiliza lo que es la balanza de Watt. Todavía se está realizando las pruebas con este, ¿no?, que es una balanza de Watt o de potencia que cuenta con lo que sería un bloque. Aquí tenemos el bloque o la pieza que vamos a realizar la calibración. Tenemos sistemas electromagnéticos, bobinas, tenemos campos magnéticos, ¿no? Tenemos lo que es igual un calibrador láser, ¿no?, que me va a marcar distancia. ¿No? Dentro de este instrumento, dentro de esta nueva balanza, tengo lo que serían las constantes de Planck que tengo que utilizar para lo que es los campos magnéticos. Como voy a utilizar luz, voy a utilizar láser, tengo la constante de la velocidad de la luz. De igual forma voy a hallar lo que es una longitud de onda, ¿no? Y mediante todos esos cálculos se van hallando lo que sería el peso, ¿no?, la calibración de ese peso. Como les indiqué desde el 2019, entonces están empleando este tipo de balanza, ¿no? No hay mucha información, lastimosamente, acerca de ello. Apenas hay algunas imágenes y algunas fórmulas de las cuales se puede tener acceso todavía, ¿no? Pero ¿cómo va? Yo voy a alimentar esta bobina, ¿no?, y automáticamente va a bajar, ¿no? Como tengo un metal, tengo bobina, campo magnético, va a ceder. Es como una balanza convencional, ¿no? Baja y este otro sube. Y entonces lo que estaba calibrado aquí va a subir cierta distancia, ¿no? Entonces, según ello, según sus fórmulas, van a ir calibrando ese peso. Entonces se utiliza este tipo de balanza actualmente para calibración, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Tengo la balanza, tengo los campos magnéticos, las fuerzas, la bobina, ¿no?, el láser y todo ello. Y como una balancita, simplemente, ¿no? Y mediante los campos magnéticos es lo que va generando las fuerzas.
Otra unidad fundamental, el tiempo. El tiempo lo medimos en segundos, mínimo, ¿no? Usualmente, porque se puede medir todavía milisegundos, ¿no? Microsegundos, etc. Pero bien, antiguamente, ¿cómo medían el tiempo? Uno creo que era por, no sé si eran los romanos o algo, era contando con sus años que se tenemos aquí Ujú. con eso. Había un conteo manual, ¿no?, que realizar. Otros, por ejemplo, yéndonos al oriente, lo hacían por noches o por días, ¿no? Cada que salía el sol o cada que descendía. Después, ¿qué otra forma luego? ¿Cómo medían también el tiempo? Creo que hasta también una manera de sol. Exacto, sí. Con un reloj de sol, reloj solar, colocaban una referencia y más o menos iban dividiendo, ¿no? Cada cuánto ya, una hora, dos y así. Era una forma ya de medida, pero igual tenía su error. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el sol, bueno, lo que vamos rotando alrededor del sol, varía de acuerdo a la estación que nos encontremos. Ciertos días, la luz solar, o sea, el día, dura más. En primavera, verano. Y en ciertas estaciones, otoño, invierno, la luz de día, el día ya dura menos horas, ¿no? Entonces, igual había ese error por factores externos, ¿no?, que serían factores naturales. Luego han tratado de calibrar igual así más o menos el tiempo, han tratado de medirlo también con relojes de arena, ¿no? El tiempo que recorría desde la arena, desde un punto hasta el otro, ¿no?, como vemos aquí en el dibujo. No, lo giraban, ¿no?, y pasaban la arena de arriba abajo en cierto tiempo, ¿no? Ya daban relojes de 30 segundos, de un minuto, y así. Empezaron ya a realizarlos. Obviamente no son exactamente los 30 segundos, un minuto, ¿no? Tiene su variación. Luego ya fueron realizando lo que son los relojes mecánicos, ¿no? Primeramente, los relojes que funcionan a engranajes, a cuerda, ¿no?, con cierto paso realizan. Luego de ello vinieron los electrónicos, ¿no? Pero la definición del segundo viene ya de estudios de unidades físicas, de magnitudes físicas en sí, que en este caso son radiaciones. El segundo lo definen como el tiempo requerido por 9.192.631.770 ciclos de esta radiación. ¿Pero en qué? ¿Entre qué? ¿No? Entre dos niveles del átomo cesio. Yéndonos un poco a química, ¿no?, tenemos lo que es el núcleo del átomo y tenemos niveles de energía de electrones, ¿no? Entonces, es la radiación entre esos dos niveles hiperfinos que tienen, ¿no? ¿De qué átomo? Del átomo de cesio. Es el tiempo para realizar esos ciclos de radiación. La intensidad de corriente, que es otra unidad fundamental, la medimos en amperios.
¿Alguien ha realizado alguna medida con multímetro de corriente? Tal vez en colegio. No. Bueno, hay distintas formas de realizar la medición, ya sea con multímetro, ya sea con pinza amperimétrica. En circuitos cerrados. Bueno, es una pregunta. ¿Puede contar lo que utilizan los las cosas que ponen y ven si hay carga? Ya, para ver si... multímetro es para poder leer. En sí no leemos la corriente, leemos lo que es el voltaje que tiene la batería. Voltaje. Buscapolo también tenemos. Sí, buscapolos. Hay otro que es especial para auto, que ahorita se me ha ido el nombre, pero que conectamos, por ejemplo, al chasis, ¿no? Conectamos al chasis y tenemos el pequeño foquito. Es similar al buscapolo, ¿no? Conectamos y vamos buscando para las fallas, ¿no? ¿Dónde está? No me acuerdo ahorita el nombre, pero tenemos distintos para realizar estas medidas de, podemos decir, medidas eléctricas, medidas electrónicas. En lo que es la carrera igual, van a llevar la parte eléctrica, en lo que serían motores, van a llevar lo que es instalaciones industriales o electrotécnicas, se llama, en donde van a utilizar lo que es esto de la corriente, van a utilizar lo que es voltaje y el otro que es resistencia. Se utilizan estos tres. La corriente medimos en amperios, el voltaje lo medimos en voltios y la resistencia lo medimos en ohmios. Con estos tres, corriente, con estos tres yo tengo la ley de Ohm. ¿No? Teniendo uno de los tres, yo puedo, perdón, dos de los tres, yo puedo calcular el tercero, ¿no? Mediante cálculos. Puedo hallar el valor. También puedo utilizar estos mismos, por ejemplo, para hallar potencia eléctrica, ¿no? Entonces, toda esa parte de la eléctrica de igual forma van a llevar en lo que es la carrera, ¿no? Entonces van a aprender a utilizar el amperímetro, el multímetro, la pinza amperimétrica, ¿no? Los instrumentos que de igual forma son para medidas, pero eléctricas. Ya no vamos a medir lo que es longitudes, ¿no? Pero bien, para lo que era esto de intensidad de corriente, para lo que han denominado 1 amperio, han realizado un experimento en el cual comparan lo que es dos líneas, ¿no? Como si tuviéramos dos fases, dos conductores, dos alambres, dos cables, ¿no? Que tienen una longitud muy larga, podríamos decir tendiente a infinito, muy larga. Y una sección del alambre, ¿no? Un diámetro de ese alambre muy delgado, ¿no? Han debido ver, por ejemplo, de motores así de juguetes, si alguna vez han desarmado, tienen un hilo de cobre demasiado delgado, ¿no? Son bien delgaditos. De la parte electrónica, las bobinas también tienen esos alambres de cobre bien delgados, ¿no? Un diámetro muy pequeño. Lo mismo, han utilizado el diámetro más bajo que tengan, ¿no? Y han separado esas dos fases a la distancia de 1 metro, ¿no? En el vacío. Obviamente en sí todos estos experimentos, todas las comprobaciones que realizan son en el vacío, para que no afecten fenómenos naturales o fuerzas externas al sistema, ¿no? Entonces lo han separado 1 metro, lo han energizado y lo han determinado esa intensidad de corriente, ¿no? 1 amperio, a esa fuerza que se ejerce entre estas dos, a esa distancia de 1 metro, ¿no? Que teníamos ahí
con esa fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newtons en cada metro han ido viendo, ¿no? Y como vemos aquí en las imágenes, ¿no? Podemos medir lo que es los amperios, y hay unidades más pequeñas, miliamperios, microamperios. Usualmente en amperios medimos para corrientes nominales, de motores, de instrumentos de máquinas más grandes. Medimos miliamperios para la parte electrónica, para placas electrónicas, sistemas electrónicos, todo ello. Tenemos dos tipos de corrientes, ¿no? ¿Cuáles son? Alterna, continua, Inge. Alterna y continua. Y lo mismo, en ambas puedo medir corriente. Corriente alterna y corriente continua. ¿No? Corriente alterna, sobre todo en maquinarias grandes, ¿no? Corriente continua, en parte electrónica. Intensidad luminosa o candela, ¿no? Es la intensidad, podemos indicar como la frecuencia, ¿no? Con la que se mueve la intensidad de radiación, ¿no? Por ejemplo, un foco, ¿no? Tiene cierta radiación y a cierta frecuencia, ¿no? Y eso va refractando según, va realizando la frecuencia según la refracción de la luz. Un ejemplo sería el arco iris. El arco iris lo podemos ver cuando ha pasado lo que es una lluvia, una llovizna, y cuando vemos un haz de luz, ¿no? La luz está pasando a través de las gotas, a través de la humedad que está condensada, ¿no? Y va refractando los distintos colores con distintas frecuencias. Es por eso que se logra ver el arco iris después de una lluvia, ¿no? Por la refracción que tiene la luz con las gotas de agua. Y la última unidad fundamental que tenemos es la cantidad de sustancia, los moles, ¿no? Esto lo han llevado en la parte de química en colegio, ¿no? Y mediante el número de Avogadro. Esa es la constante que nos ayuda con el mol para poder identificar los átomos, moléculas, iones, ¿no? Electrones que tienen los cuerpos, ¿no? La materia, ¿no? Mol, la unidad mínima de materia, de sustancia, ¿no? Con ellos y comparando con tablas periódicas podríamos hallar igual pesos de ciertas sustancias. Entonces, de esa forma, ¿no? Tengo las 7 unidades fundamentales: longitud, masa, cantidad de corriente, cantidad luminosa, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, mol y temperatura. Y lo que sería tiempo, ¿no? Tengo las 7, ¿no? ¿Hay alguna duda, consulta, muchachos? Dudas, consultas. No, Inge, estaba todo claro. Una pregunta, Inge, todo lo que usted explique, hay que hacer algún resumen y presentarlo. No, no es necesario el resumen, ya que lo van a tener de igual forma en grabación, ¿no? Estoy grabando y van a tener también, ¿no? La grabación de clase. Más que todo, el resumen, lo que van realizando, es para que ustedes tengan el conocimiento. Algún momento yo les voy a preguntar, ¿no? Ya tienen la respuesta. Entonces,
Entonces, para retirarnos, ya que todo está claro, les voy a mostrar los distintos simuladores que les voy a subir a plataforma. No, pesan, a ver, 1 mega, 2 megas, no son pesados. Para computador, y de igual forma hay para lo que es celular. Ya voy a compartir toda la pantalla. Y aquí vemos, milímetros. Se logra ver, ¿no? Sí. Este es el simulador de pie de rey. ¿No? Y con el desplazador, ¿no? Puedo desplazar. Tengo lo que serían medidas exteriores, con las mordazas de exterior, con las mordazas de interior, medidas interiores. Aquí en la parte, ¿no?, final del instrumento tengo una varilla, ¿no?, que se mueve, y esa es para medir profundidad. Y detrás del instrumento puedo medir eslabones, ¿no? De igual forma les voy a indicar en la clase práctica cómo realizar medida de eslabones. Pero bien, viendo así el instrumento, la lectura es fácil en milímetros, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ahí, ¿no? Tengo que fijarme siempre el 0 del nonio, ¿no? Tengo 0, 1, 2 en la parte inferior. Yo puedo acercarme. Aquí el simulador tiene esta lupa para poder acercar, ¿no? Pero el 0 aquí es el que me interesa. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos milímetros ha pasado? Es lo importante, ¿no? 20 milímetros. He pasado. No he llegado a 21. ¿No? He pasado 20. 4 décimos, porque choca con el 4. ¿No? A ver, vamos a acercar. No es con el 4. Es en esta línea. De aquí, ¿no? Este pie de rey tiene una presión de 0,02 milímetros. Entonces en 4 yo tengo 0,4. Al que le sigue yo tengo, a la siguiente línea es 0,42. Siguiente es 0,44, 0,46, 0,48, 0,50. ¿No? Así va yendo. Eso es décimas. Centésimas. Décimas son hasta el 0,4, 0,5, ¿no? Un dígito después de la coma. Centésimas son 2 dígitos después de la coma. Milésima, 3 dígitos después de la coma. ¿No? Entonces, yo tengo este ojito igual en lo que es el simulador que me da la medida, ¿no? 20,46, ¿no? 20, 42, 44, 46, el más cercano. Entonces es para que de esa forma, ¿no?, vayan practicando, ¿no?, de manera virtual, y luego cuando llevemos de manera presencial va a ser mucho más fácil, ¿no? Cada que yo muevo cambia la medida, ¿no? Lo puedo ocultar para que pueda realizar la medida y luego compruebo, ¿no? Siguen este simuladorcito de pie de rey. Como les indiqué, hay distintos pies de rey. Este es el convencional. Hay con reloj, que es este. De igual forma, mido lo que ha pasado y automáticamente el reloj me muestra dónde cae. En este caso 65, 66, 67. ¿No? Este pie de rey tiene precisión de 0,01. ¿No? Cada línea de este reloj mide 0,01 milímetros. ¿No? Si yo tengo 10 líneas, va a ser 0,1. Si yo tengo 2, va a ser 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. ¿No? Y cuento las líneas. De este igual hay en el instituto para que puedan realizar las mediciones. Sí, no tienen que hacer caer. Quien hace caer va a comprar otro.
Porque estos son, sí, caritos son los del reloj. Son mucho más precisos. Y lo bueno es que estos yo los puedo seriar, ¿no? Mire, ¿no? Como ven, puedo moverlo. Digamos, si yo cierro el instrumento y no está en cero, ¿no? No está exactamente en cero, yo puedo seriarlo, ¿no? Eso es lo bueno de este instrumento. En el caso del convencional, yo no puedo seriar. Si se descalibra, si pierde, si se desgasta, entonces no hay cómo seriar de esta forma. Directamente es subsanar el error, ¿no? Subsanamos el error sumando o restando lo que tenga, ¿no? Lo que esté de más o lo que esté menos. En cambio aquí yo puedo seriar, ¿no? Hay también el digital. ¿No? Comunicamos el digital, ya nos bota la medida tranquilamente. Y lo bueno de este digital es que aparte también puedo seriar, ¿no? Digamos, lo cierro completamente y no va a dar cero, ¿no? Ahí, ¿no? Tiene su botón para seriar y desde ahí va a ser cero. El digital no es necesario, contamos también con el digital para que puedan realizar prácticas, ¿no? No hay problema. Si gustan, pueden comprarse algunos de estos instrumentos porque a la larga en el taller les va a servir. Uno, porque van a ser nuevos los instrumentos, su precisión va a seguir siendo muy óptima, ya que en el taller y los que tenemos, por ejemplo, ya tienen cierto uso, ¿no? Cierto tiempo, entonces su precisión es un poco más baja. No vamos a decir que no sirve porque sí, tienen su precisión, pero obviamente es un poco menor. El convencional, el metálico, ¿no? El pie de rey convencional está entre unos 60 bolivianos, 60, 70 marca Litz, marca Stanley, Mitutoyo, Kamasa, ¿no? Está por esos precios. Un Trooper está alrededor de 150, 180. No es que sea mejor. Cualquiera de las marcas es igual. Lo único que le hace subir al Trooper es la marca, ¿no? Porque después es lo mismo. Bueno, ese estuchito que dice Trooper, ¿no? De un mejor material, nada más. El digital, uno así, Kamasa, uno Litz, está por los 120, 130. Hay más económicos de unos 80, 70, pero en fibra de carbono, no son metálicos. Los metálicos están 130 por ese precio más o menos. Y en Trooper está arriba de los 200, 250, 280 está. El con reloj, ese sí es carito. Uno convencional está por los 280 a 300. Hay chinitos también de 180, 150. Y originales, así, bueno, no originales, de otras marcas como Trooper, igual hay, que están por encima de los 300, sí. Más que todo, pero Trooper es por la marca lo que sube el precio. No, la calidad del estuche y la marca. Porque después tiene las mismas divisiones que los otros. No es que va a ser más preciso. Así que si gustan comprarse, digamos, algún pie de rey, es aconsejable un Litz, ¿no? 60 pesos, 70 pesos. O si quieren digital, ¿no? 100, 130. Que les va a servir. Para lo que es toda la carrera les va a servir. Otra ventaja de este digital, aparte que es una medida rápida, es la conversión, ¿no? Tiene un botón para convertir a pulgada decimal o a pulgada fraccionada. Milímetro,
pulgada decimal, pulgada fraccionada. No tengo que estar convirtiendo ya manualmente. Hay para milímetros, hay para pulgadas igual, ¿no? Por realizar lectura en pulgadas, ¿no? Este sí les voy a explicar a su debido momento, con más calma, que es similar a milímetros, solo que es utilizamos lo que es las divisiones del instrumento, ¿no? Pero siempre nos tenemos que fijar en el cero. El cero es el que nos manda aquí, ¿no? Cuando paso una pulgada, entonces yo tengo más de una pulgada. Cuando no paso, es menos. Y aquí, bueno, hay una pequeña multiplicación, división que se utiliza. De igual forma les voy a explicar cuando llevemos la parte de mediciones en pulgada. Micrómetro, vamos a utilizar dos tipos de micrómetros. Micrómetro exterior, ¿no? Como vemos aquí. De esta forma es el funcionamiento, ¿no? Coloco la pieza aquí entre medio de esa C y voy realizando la medición, ¿no? Este es para medir exteriores, ¿no? Como les indicaba. Y tiene igual, ¿no? Su visor. Hay el para medir interiores. De igual forma, en el instituto vamos a realizar medidas de interiores. Es con este otro, ¿no? Como ven, es distinta ya las pinzas, ¿no? Las mordazas. ¿No? Sí, este solo mide hasta 15 milímetros. El del instituto mide hasta 20 o 30, no recuerdo, pero tiene ese rango de 0, no mide de 0, porque bueno, internamente no puedo medir 0, ¿no? Mide de 5 milímetros en adelante. Te mide de 5 a 30, creo que era ese rango de 25 milímetros, de 5 a 30 era. De 5 a 30 milímetros. Claro, estos son para computadora, los voy a subir a plataforma y también la aplicación se los voy a subir. Va a decir aplicación, ¿no? Entonces eso lo pueden, les va a mandar el link directo para que descarguen de la Play Store, ¿no? Y así, hay distintos, ¿no? Pie de rey, reloj comparador, por ejemplo, igual hay. De igual forma, para ir realizando la medida, para realizar una comparación, ¿no? Y este se cerea, como les indicaba, ¿no? Llevamos al 0, realizamos la medida y cuánto es lo que ha avanzado, ¿no? Cuando lleguemos a lo que es el comparador, igual, ¿no? ¿En qué casos se puede utilizar esto? El reloj comparador, sobre todo cuando no contamos con otro instrumento o cuando trabajamos en laboratorio, sobre todo. Los que tenemos son relojes comparador de laboratorio. Tienen como su pequeña base, una pequeña mesa, donde yo realizo lo que es calibraciones, sobre todo. Donde igual se utiliza el reloj comparador es para dar centricidad a las piezas en el torno, cuando necesito que estén perfectamente centreadas. El reloj comparador, como va a haber una ligera variación, ahí se va a notar cuánto es lo que varía. Si varía demasiado es que no está centreada la pieza. Si varía una ligera variación que es entre 3 líneas, 3 centésimas, entonces está dentro del rango. 3 a 5 centésimas tiene que ser la variación, ¿no? Ahí igual es donde se utiliza el reloj comparador. También, para revisar lo que sería rugosidades igual, ¿no? Para revisar que esté una pieza completamente recta, que
sea el mismo espesor, por ejemplo, para rectificados, ¿no? Se verifica en un punto, a un extremo, al medio, al otro extremo. También ahí lo pueden utilizar, ¿no? Pues tiene varios usos. El reloj comparador y el goniómetro, que como les dije, que no se lo utiliza mucho. Aquí está, ¿no? El primero, que es un transportador convencional, pero con lo que sería una guía metálica, ¿no? Para poder realizar mediciones de piezas, ¿no? Y el goniómetro ya viene incorporado lo que es el nonio más, que es este de aquí, ¿no? Tiene el nonio, el cual me indica ya la parte de ángulo y minuto, ¿no? Que tiene, digamos 39 grados 15 minutos, ¿no? Va a ir variando. Es para ángulos precisos, como les indicaba. Pero obviamente nosotros redondeamos los ángulos. Cuando realizamos engranajes, por ejemplo, tenemos que manejar ángulos. 15 grados de hélice, 15, 20, 25 o hasta 30. Entonces ahí es donde me sirve. Pero obviamente no utilizo mucho la parte del nonio, ¿no? Como les digo, son para casos especiales que necesito un ángulo demasiado preciso. Pero de igual forma van a utilizar lo que es el instrumento. Hay piezas, hay plantillas en las cuales van a ir realizando lo que es la medición. Bien, muchachos. ¿Alguna duda, consulta? ¿Cómo se llama lo que se tiene? En computadora, en celular. Para los dos. El de computadora solo necesitas tener Adobe Flash. Sí, Adobe Flash, nomás necesitas tener. Flash Player, creo que se llama. Ya tiene que estar instalado. Usualmente ya todas las máquinas ya tienen. O si no, te va a pedir instalar y se instalan. Para lo que es el de celular, no pueden buscar directamente en el Play Store, igual instrumentos de medición, o pueden colocar pie de rey y les va a salir. O si no, hacen clic en el link, ¿no?, que les estoy dejando en la plataforma. Les voy a dejar el link para que directo les direccione a la aplicación para que puedan descargar. Hay uno ahí que me sale a mí que dice cartas digitales o... A ver, enseguida les voy a mostrar. Creo que todavía no he colocado en ustedes en su plataforma. Voy a revisar un momento. Este es Vernier Caliper, ¿no?, en lo cual tengo tornillo micrométrico, tengo pie de rey, tengo el de reloj. En este creo que el goniómetro se paga, no recuerdo muy bien, pero hay algunos que sí hay que comprar, ¿no?, pagar, pero la mayoría son gratis los que tienen. Pues Vernier Caliper. No, de igual forma les voy a dejar el link en lo que es la plataforma. Antes, hoy día vamos a pasar inglés técnico en la noche, ¿no? Sí. No, sí, todos los comunicados de igual forma les van a enviar así mediante el grupo, ¿no? Y después en plataforma. Siempre revisen plataforma, ¿no? Desde la siguiente semana se va a colocar, ¿no?, lo que son las clases
si va a ser presencial, virtual. En nuestro caso, con las etiquetas de la siguiente es todo presencial. Solo la clase 8. La clase 8 va a ser. Sí. No, entonces, si no hay más dudas, muchachos, quedamos de esa forma. Voy a colocar en plataforma de nuevo lo que sería grupo 1, ¿no? Del 1 al 26, es a las 9 su entrada, de 9 a 10 y media. El grupo 2, que es del 27 al 52, en las listas que ya les han dividido, ¿no? Entra de 10 y media a 12. De esos dos grupos vamos a dividir. ¿Listo? Nos vemos entonces, muchachos. Siguiente clase. Revisen plataforma.